una herejía conocida como docetismo. Bien. Esta herejía tuvo sus influencias en las enseñanzas de Platón. Platón enseñaba una gradación de la realidad, que la materia es fundamentalmente mala y el espíritu es fundamentalmente bueno. Entonces, si la materia es mala, la encarnación de Cristo no era posible. Esa era la herejía de los docetas. El docetismo viene de una palabra griega que significa aparentar o parecer. Los docetas enseñaban que Jesús aparentaba tener un cuerpo humano, es decir, parecía un ser humano de carne y hueso, pero en realidad no lo era, sino que era como una especie de fantasma. En respuesta a esta herejía, Juan escribe su primera carta. Sí. Primera de Juan, capítulo 4, versículo Sí. 1 en adelante. Muy bien. Bueno, voy a leer. Dale. Primero, en el versículo 1, Juan hace un llamado al discernimiento. Escribe lo siguiente: amados, no creáis a todo espíritu. ¿Ves? Ahí ya empezamos con el discernimiento. No dice, Bien. ¿creéis ciegamente todo lo que escuchás? No, dice, no creáis a todo espíritu. Ya está haciendo un llamado al discernimiento desde el versículo número 1. Bien. Y también, a ver, déjame remarcar un poquito, porque muchas personas creen que cuando nos dice de que no creáis a todo espíritu, piensan que va a venir una voz audible de la estratosfera y te va a hablar. Entonces, como no escucho, no, no sucede nada, pero no funciona así. Es que estos espíritus van a venir en forma de falsos maestros, en forma de chamanes, en forma de personas que te van a predicar ciertas cosas. Entonces, por ahí muchas personas empiezan a decir, no, no, discernimiento de espíritu. Matías, yo veo en vos un espíritu de tal cosa. Bueno, esas cosas son bastante ridículas que lo que estamos viendo en el sistema religioso. Sí, es verdad. Juan está hablando sobre identificar falsos maestros que enseñan falsas doctrinas, falsas enseñanzas, herejías. Entonces, Juan dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. ¿Ves el verbo probad que está ahí? Sí, Bueno, está en imperativo. Eso significa que es un mandato. Sí o sí hay que probar los espíritus, no es un consejo, es un mandato. En el versículo 2 y perfecto. en el versículo 3, Juan establece el criterio que hay que tener en cuenta para poder identificar si un espíritu no proviene de Dios. En esto conocer el espíritu de Dios. Dos puntos. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Es decir, toda persona que afirme la veracidad de la doctrina de la encarnación de Cristo es un maestro fiel. En cambio, versículo 3, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Es decir, la persona que niega la encarnación de Cristo, como hacían los docetas, no tenían el Espíritu de Dios, falsos maestros. En cambio, los maestros que sí enseñan la veracidad de la doctrina de la encarnación de Cristo son verdaderos maestros comisionados por Dios. Eso es lo que está diciendo Juan acá. Está criticando a los docetas. El docetismo, como dije recién, era una de las herejías que se infiltró en la iglesia primitiva y que Juan está refutando con esta carta. Perfecto. Muy bien el enfoque que estamos haciendo. Estamos hablando para todos mis queridos hermanos lo que es el enfoque de la iglesia primitiva. Para los que no saben, la iglesia primitiva, estamos hablando de la iglesia que comienzan los apóstoles. Recuerden que el Señor Jesucristo deja los mandatos, le deja a los apóstoles a cargo de la iglesia el orden, el control y todo lo que conlleva a la iglesia que es donde entramos los gentiles. A ver, aclaro algunas cosas. En estos tiempos, cuando empiezan acá, vamos a ver mucha persecución. Vamos a ver varios años donde los cristianos van a ser perseguidos y donde vamos a ver donde, si bien aparecen, como dice Matías, las falsas enseñanzas y los falsos maestros y los falsos profetas,
lo que va a suceder es como era tan grande la persecución y los llevaban a la muerte, no era una apostasía como la que estamos acostumbrados a ver hoy. Eso es lo que tenemos que entender, porque decir que una persona era cristiana era despojada de sus bienes, eran despojados, eran perseguidos, eran asesinados, le hacían la vida imposible. Entonces, decir cristiano, yo soy cristiano, no era para cualquiera, solamente para los valientes a causa de la persecución. Por eso, en la iglesia primitiva, vamos a ver que el principal enemigo va a ser esto de lo que es la persecución literal y sanguinaria, de una persecución religiosa y una persecución política también en cuanto a la iglesia. Pero acá estamos viendo las semillas en cuanto a estas falsas enseñanzas y falsas doctrinas. ¿Qué es lo que va a empezar a pasar? Cuando ya la persecución empieza a cesar un poco, van a explotar con mucha fuerza todas estas herejías. Van a empezar a aparecer maestros del error con gran fuerza, con gran poder, y van a empezar a expandirse de una manera muy poderosa. Entonces, ¿qué es lo que yo estoy queriendo llevar un contraste histórico? Entonces, en este tiempo, ¿cuál era el contraste? El contexto histórico es que la iglesia primitiva era perseguida, obviamente por los que se hacían llamar cristianos, los hijos de Dios, menos mal que eran hijos de Dios, porque si eran hijos del diablo no me imagino que hubiesen hecho, pero mientras la iglesia primitiva más fiel era la más perseguida y era donde más creció el pueblo cristiano. Por eso el Señor utilizó lo que es la persecución para que se pueda expandir el Evangelio. Esto fue una de las causas por la que se haya expandido el Evangelio hacia todas partes de la época de la iglesia primitiva. Entonces, esto es lo que yo quiero aclarar un poco en cuanto a lo que me está diciendo Matías Núñez, de que ya estaban las semillas instaladas, las semillas satánicas, de cuál era el objetivo. Cristo. ¿A dónde empiezan a hacer los ataques? Fíjense que los ataques en el Nuevo Testamento ya no eran hacia la ley, hacia Moisés, hacia el tabernáculo, empiezan a apuntar a Cristo. Y acá ya nos están hablando acerca de que Cristo, nos hablan de que Cristo había, bueno, empieza a haber el ataque a Cristo va a empezar a hablar que la resurrección, que había resucitado en gases, que Cristo no era humano, que Cristo era espíritu, otros van a decir que Cristo no era espíritu, sino que era un hombre bueno, que le salió mal las cosas. Entonces vamos a ver que todos los ataques van a ser direccionados a Cristo. Entonces, cuando empieza a hablar el mismo Juan también del espíritu del anticristo, ¿qué vamos a ver? El espíritu anticristo. Pero no, el pueblo que se hace llamar cristiano lo está esperando para el año 2028, porque es Donald Trump. Y bueno, estamos muy mal si tomamos las escrituras de esta manera. Pero bueno, perdón Mati, se te interrumpí, pero está bueno también que veamos un poquito en el contraste en el que estamos viendo estas falsas doctrinas.